Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 2041 al 2054. Los mandamientos de la Iglesia. Numeral 2041. Los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas, promulgadas por la autoridad eclesiástica, tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia son 5. Numeral 2042. El primer mandamiento, oír misa entera los domingos y fiestas de precepto, exige a los fieles participar en la celebración eucarística en la que se reúne la comunidad cristiana, el día en que conmemora la resurrección del Señor y en aquellas principales fiestas litúrgicas que conmemoran los misterios del Señor, la Virgen María y los santos. El segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar, asegura la preparación para la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón del bautismo. El tercer mandamiento, comulgar por Pascua de Resurrección, garantiza un mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en relación con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana. Numeral 2043. El cuarto mandamiento, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas. Contribuyen a hacernos adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. El quinto mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, señala la obligación de ayudar, cada uno según su capacidad, a subvenir a las necesidades materiales de la Iglesia. Vida moral y testimonio misionero. Numeral 2044. La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación, el mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Numeral 2045. Los cristianos, por ser miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, contribuyen a la edificación de la Iglesia mediante la constancia de sus convicciones y de sus costumbres. La Iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de sus fieles, hasta que lleguemos al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Numeral 2046. Llevando una vida según Cristo, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios, reino de justicia, de verdad y de paz. Esto no significa que abandonen sus tareas terrenas, sino que, fieles a su Maestro, las cumplen con rectitud, paciencia y amor. Resumen. Numeral 2047. La vida moral es un culto espiritual. El obrar cristiano se alimenta en la liturgia y la celebración de los sacramentos. Numeral 2048. Los mandamientos de la Iglesia se refieren a la vida moral y cristiana unida a la liturgia y que se alimentan de ella. Numeral 2049. El magisterio de los pastores de la Iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y la predicación, tomando como base el decálogo que enuncia los principios de la vida moral válidos para todo hombre. Numeral 2050. El romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos, predican al pueblo de Dios la fe que debe ser creída y aplicada a las costumbres. A ellos corresponde también pronunciarse sobre las cuestiones morales que atañen a la ley natural y a la razón. Numeral 2051. La infalibilidad del magisterio de los pastores se extiende a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Segunda sección, los 10 mandamientos. Maestro, ¿qué he de hacer?
numeral 2052. Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Numeral 2053. A esta primera respuesta se añade una segunda. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su Maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. En los 3 evangelios sinópticos, la llamada de Jesús, dirigida al joven rico, de seguirle en la obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos, es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Numeral 2054. Jesús recogió los 10 mandamientos, pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos, así como la de los paganos. Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.